Hola, estamos en una nueva edición de Aulas sin Límites. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la educación en las artes, sobre todo especialmente, digamos, en las artes en teatro. Nos visita el licenciado Bernardo Alvarenga, que es también profesor y coordinador de una carrera de formación docente en arte, en teatro. Así que, hola Bernardo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Bien. Estaría bueno poder charlar con vos sobre la importancia. Primero vamos a hablar un poquito de la formación de esa área, que es algo relativamente novedoso, digamos, desde el punto de vista educativo. Así que contanos cómo se estructura la carrera. La enseñanza de las artes se da desde siempre, digamos, en la educación argentina, sobre todo a partir de dos lenguajes que son música y plástica. A partir de la ley 26.206 se incorporan dos lenguajes más, que son por un lado danza y por otro lado teatro, que es el lenguaje que a mí particularmente me importa, y esta es la carrera que estamos formando. O sea, tenemos un profesorado de teatro en el IFD Pujol, donde una carrera de 4 años de formación docente, donde los chicos salen preparados para poder enseñar teatro en escuelas primarias, escuelas secundarias, digamos, ¿no? Es tratar de ampliar la oferta de educación artística de la educación básica de los niños y de los jóvenes. ¿Y qué le aportaría, por ejemplo, la educación en teatro a un niño o un joven? Mira, la ventaja del lenguaje teatral, o la diferencia que tiene el lenguaje teatral sobre las demás disciplinas artísticas, es que es un lenguaje que siempre está muy relacionado con el contexto, con el aquí y con el ahora, digamos, ¿no? Es una necesidad de poder contar y de poder expresar lo que los jóvenes o los niños están vivenciando en este momento, digamos, ¿no? O sea, los chicos tienen la necesidad de expresar corporalmente, verbalmente, digamos, aquellos que están viviendo en la vida diaria, digamos, en sus casas o aún en la sociedad, en el contexto sociopolítico que viven, digamos, ¿no? Y entonces esa es la ventaja de la enseñanza del teatro, porque el teatro lo que pretende es que los chicos puedan ponerle el cuerpo a la historia, digamos, ¿no? O sea, los chicos están acostumbrados tal vez en la escuela primaria y aún en la secundaria a redactar una historia, pero el teatro te exige que de repente pongas el cuerpo, eso, que digamos, lo vivas y que hagas un juego de roles, ¿no? O sea, que vos puedas jugar por un momento o hacer otro, digamos. Claro, yo digamos, no conozco mucho del tema, por eso toco de oído, ¿no es cierto?, en muchas cosas, pero he participado de talleres donde hacíamos juegos de roles, ¿no es cierto? Y claro, a nosotros nos saca un poco del lugar, digamos, nos desestructura un poquito, sobre todo a los de la ciencia más dura, digamos, pero he visto, digamos, que eso tiene su correlato, ¿no es cierto?, su beneficio de poder expresar, digamos, algo que, digamos, de otra manera no lo podríamos hacer, me parece. Claro, y fíjate que la educación está de tal forma que en realidad creo que el arte, la enseñanza del arte a veces no varía de acuerdo a los niveles, digamos. Es más, las mismas dificultades que a veces uno puede llegar a encontrar con los chicos muy chicos, a lo mejor lo puede encontrar con los adultos. Yo estaba dando una clase hace un par de días justamente en un grupo de adultos y se ponían nerviosos, se reían, y de repente uno de los chicos, una de las chicas en realidad, me dice: profesor, esto nunca lo habíamos hecho. Pararnos y empezar a movernos en el aula, o sea, un aula que de repente está planteado como algo incuestionable, donde las sillas y los bancos son la jerarquía que uno adquiere, digamos, dentro del curso. O sea, yo me siento hacia el fondo, me siento adelante para que el profesor me preste atención, digamos, y que se dé cuenta que yo soy un buen alumno, y de repente tratar de desestructurar todo eso y buscar movernos en el espacio, plantea también replantearnos nuestra propia experiencia en la educación, digamos. Y ahí entonces el contenido que se enseña, digamos, tiene mucho que ver con el movimiento y cómo se jugó ese rol, me imagino. Cómo se adquirieron destrezas en poder comprender. Estamos pensando, por ejemplo, y ahora sí pensando en los niños, ¿no? Los niños tienen que poder experimentar
por un momento jugar a hacer otra cosa. ¿Por qué el niño juega cuando es niño? En realidad juega a ser papá, juega a ser mamá, juega a ser un animal, juega a ser un ladrón, un policía, porque necesita ese ejercicio que significa ponerme en situación de experimentar. Esto no lo digo yo, en realidad esto lo estudió mucha gente, entre esos un pedagogo muy famoso que se llamó Vygotsky, ¿no? Que dedicó todo un libro a eso, decía, el teatro beneficia porque pone en situación, digamos, al niño, ya no es pensar en algo, sino simplemente corporizarlo, digamos, o sea, no es pensar, decir qué bueno sería hacer tal cosa, sino experimentarlo. Claro. Y sí, nosotros, por ejemplo, tenemos ese problema que a veces el pensar lo trasladamos a un papel, digamos, o a un blog, o algo, digamos, donde uno no pone el cuerpo, sino que pone la idea, digamos, con un formato, digamos, que puede ser diverso, inclusive artístico, digamos. Pero no es lo mismo que sí, como vos decís, poner el cuerpo, digamos, en la expresión de la idea, ¿no? En cierto punto el proceso vendría a ser el mismo, o sea, el proceso de simbolización, digamos, ¿no? O sea, tratar de adquirir las destrezas para poder simbolizar una realidad. La diferencia estaría simplemente en este caso, que a lo mejor yo simbolizo, como vos decís, tal vez escribiendo, o simbolizo utilizando el cuerpo, utilizando los colores, porque si bien a mí me interesa el teatro particularmente, esto es propio de todos los lenguajes artísticos, digamos, ¿no? O sea, poder simbolizar, abstraer una idea y poder expresarla, digamos, con alguno de los lenguajes artísticos. Perfecto, bueno, interesante lo conversado hasta aquí con Bernardo. Seguimos conectados a través de nuestras redes sociales y sitio en YouTube de Canale